Buenas noches, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Estamos ya en la semana 17 y hoy nos toca trabajar la primera parte de lo que es personalidad. Entonces vamos a revisar algunas teorías respecto a este tema, que tiene muchísimas teorías porque igual que inteligencia, casi todos los enfoques que han surgido han dejado algo. Tal vez la pregunta de reflexión sea, ¿hasta qué punto es posible cambiar nuestra personalidad? Y eso lo escuchamos muchas veces, ¿no? Como que es que yo soy así, así he nacido, que me quieran así como soy, ¿no? Pero ¿se puede cambiar la personalidad realmente o no se puede? Es imposible, los esfuerzos son vanos. Vamos a revisar por eso el día de hoy qué cosa es personalidad, cómo lo define psicología personalidad, cuáles son los factores y componentes de los cuales depende, qué enfoques descriptivos existen, qué teorías existen desde el punto de vista descriptivo que tratan de explicar este constructo llamado personalidad y qué otros enfoques existen. Igual como en temas anteriores, toditas las teorías se han podido clasificar en dos grandes grupos. Empecemos por lo que es la definición. Bueno, si apelamos a lo que es una definición etimológica, diríamos que personalidad viene del latín persona o del griego prosopon, que significa máscara teatral, o tal vez del etrusco persum, que significa cara. En todos los casos nos están hablando de una posición del rostro que ponemos para, ¿no? Estamos hablando de un constructo hipotético. Como todas las variables y todas las categorías que se han venido estudiando son construcciones hipotéticas que se hacen. La personalidad viene a ser un patrón de comportamiento, o sea, la forma como habitualmente tú piensas, reaccionas, sientes ante hechos determinados y que generalmente son coherentes, generalmente están relacionados entre sí. Entonces, esa forma como habitualmente tú piensas, sientes, reaccionas, eso que parece casi como innato, automático, predispuesto, y único a la vez es tu personalidad. ¿Cuáles son los factores de los cuales van a depender la personalidad? Básicamente tres. Acuérdense que somos seres biopsicosociales y por lo tanto habrá un factor biológico, un factor psicológico y un factor social. El factor biológico, que vendría a ser el primero en prevalecer, está determinado o está dado por la herencia. ¿Qué heredamos de la personalidad? Tal vez sea esa la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que heredamos? ¿Heredamos nuestra personalidad? ¿Tengo esta personalidad porque la heredé de mis padres? No, en realidad lo que heredas es el temperamento y definiremos temperamento como la velocidad e intensidad de reacción emocional. ¿Qué tan rápido, ¿no? Y con qué intensidad tú reaccionas emocionalmente? Eso viene a ser el temperamento y eso es algo que sí es heredable. Y la explicación está dada por el hecho de que para la reacción emocional, la intensidad y la velocidad depende de la estructura del sistema límbico. Y al ser algo orgánico, el sistema límbico es algo orgánico, biológico, entonces es heredado. Bien, pero sin embargo, nosotros no transitamos por la vida solo con nuestro temperamento, sino que este se va moldeando, se va adaptando, se va rigiendo por lo que son las normas que te da la sociedad. Normas, reglas, pautas de comportamiento, modelos. Y entonces ese es el segundo factor, el entorno sociocultural, con todas sus reglas, con todas sus normas, con todos sus valores, con todas sus creencias y todas sus costumbres. El segundo factor, entonces, es el entorno sociocultural. Y el tercer factor es el factor psicológico, que podríamos denominarlo como el factor autodeterminativo, o si quieren,
de autodeterminación situacional, como dice allí, ¿no? Y se refiere básicamente a la actitud que tú asumes ante ti mismo, ante ti mismo. Esa actitud que tú asumes frente a lo que eres, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el factor autodeterminativo, lo propio, lo relacionado también con tu propia experiencia personal, con tus propias vivencias que has tenido a lo largo de la vida. Hablamos de dos componentes, el temperamento, ya explicado, que tiene un origen biológico, y el carácter. El carácter tiene un origen básicamente social y dentro de lo social, cultural. Entonces tiene un origen sociocultural y va a reflejar obviamente tu nivel de educación, tu sentido ético, tus valores. El carácter es el resultado de la influencia de la sociedad en tu temperamento, pero no desaparece el temperamento y eso es algo que hay que tenerlo claro. El temperamento no desaparece, se moldea sí y da lugar al carácter, pero tu temperamento no desaparece. ¿Cuándo aparece el temperamento? ¿Cuándo vuelve a salir esa velocidad e intensidad que de repente ha sido moldeada, ha sido calmada, ¿no? ¿Cuándo? Cuando estás en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia, en situaciones que te sorprendieron demasiado o que de repente te pone entre la espada y la pared, entonces sale tu temperamento. Es como que lo tienes ahí en reserva, pero en una situación donde de repente tu vida puede estar en peligro, el temperamento brota, purito, tal y como es, ¿ya? Depende también de la sociedad en la cual estés incluida, pues, ¿no? En la cual estés incluido. Entonces, dependiendo un poco de eso también, habrán sociedades o culturas en las cuales te permiten que seas temperamentalmente libre y suelto, ¿no? Y otras que no, que restringen más, ¿no? Que no te puedes reír con tremenda carcajada dentro del aula, o dentro de un grupo determinado, o en la mesa cuando estás almorzando, que hay cosas que no deberías mostrarlas. Ese es el moldeamiento al que me estoy refiriendo, que van a dar lugar al carácter. Nosotros interactuamos con los demás con nuestro carácter. O sea, es nuestro carácter el que nos sirve para interactuar con las otras personas. ¿Se puede cambiar eso? Sí, porque el carácter siendo algo aprendido, tú lo puedes modificar si deseas, si tú quieres hacerlo. Tal vez siendo más precisa diría si sientes la necesidad de hacerlo. Y si tú sientes la necesidad de hacer cambios en tu carácter, sí, debo cambiar porque estoy siendo demasiado agresivo, eso está haciendo daño a mi familia, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a cambiar porque sientes la necesidad. Pero si no es así y solamente quieres complacer a alguien con un objetivo concreto y puntual, probablemente los cambios sean tan superficiales que duren muy poco tiempo y luego vuelvas a tus comportamientos anteriores. Entonces el carácter, al ser aprendido, sí es algo que se puede cambiar. El temperamento no, pero el temperamento se moldea, ¿no? El temperamento simplemente es la base sobre la cual vas a crear tu propio carácter. Y aquí vienen todas las teorías, ¿no? Entonces, todas las teorías que tenemos o que existen sobre la personalidad se han dividido en dos grandes grupos. Los llamados enfoques descriptivos, que lo que hacen justamente es describir cómo es la personalidad, y los enfoques explicativos. Los enfoques descriptivos de la personalidad, a su vez, puedes dividirlo en dos. Las teorías llamadas de los rasgos, que básicamente te dicen de que tu personalidad
está formada por ciertos rasgos, características que tienes y dan lugar a una personalidad determinada de acuerdo a los rasgos que tengas, ¿no? Y las teorías tipológicas que te dicen, no, tú no heredas rasgos, tú no tienes o adquieres rasgos, sino que tú adquieres tipos de personalidad, como un paquete completo, con determinadas características, ¿ya? Dentro de las teorías tipológicas también tenemos dos variantes. Las tipologías llamadas constitucionales, que apelan al cuerpo. Hay algo en el cuerpo que hace que tú tengas un tipo de personalidad y no otra. Y las teorías tipológicas psicológicas, que lo que te dicen es no, el tipo de personalidad que tú puedas tener depende de factores psicológicos y te los va mencionando. Entonces, empecemos a revisar las teorías de los rasgos. ¿Qué dicen las teorías de los rasgos? Dicen que los rasgos, bueno, solamente vamos a revisar la teoría de Gordon Allport. Gordon Allport tiene una teoría que se ha tomado como la teoría representativa de todas las teorías de los rasgos que existen. Gordon Allport lo que te dice es de que los rasgos son algo así como predictores heredados, ¿ya? Sistemas neuropsicológicos, dice, que te predisponen a una forma de reaccionar, de sentir y de actuar. Entonces, tú heredas rasgos, y de acuerdo a los rasgos que hayas heredado de tu padre y de tu madre, vas a tener una personalidad determinada. ¿Ya? El conjunto de rasgos forma tu personalidad. Dice Allport que existen tres tipos de rasgos. Los llamados rasgos centrales, que son los rasgos de sociabilidad, son los rasgos que te permiten relacionarte con los demás. A eso le llamamos rasgos centrales. Y son aquellos que tú exhibes, o sea, que pones en acción en el momento que te relacionas con las demás personas. Entonces, por lo tanto, los rasgos centrales serían fáciles de identificar cuando tú interactúas con otra persona o cuando tú ves a alguien que está interactuando socialmente, ¿ya? Entonces, cuando tú describes a alguien que la conoces por su desenvolvimiento social, tú señalas rasgos centrales. Por ejemplo, ¿conoces a Juanita? Sí, claro. ¿Cómo es? Es bien positiva, optimista, alegre, solidaria, siempre ve el lado bueno de las cosas, agradable en el trato, ya, todo lo que te señaló son rasgos centrales. Sincera, optimista, solidaria, todos esos son rasgos centrales. O sea, los rasgos centrales son los rasgos que te permiten interactuar con los demás, son los rasgos que se exhiben en una relación interpersonal. Y sirven, sobre todo eso les va a ayudar para poder identificar cuando se trata de rasgos centrales, te permiten describir a una persona. Cuando tú describes a una persona, utilizas generalmente los rasgos centrales. Sin embargo, dice Gordon Allport, tenemos otro tipo de rasgos que él le llama rasgos secundarios. Los rasgos secundarios solamente aparecen en situaciones determinadas y que no siempre son situaciones públicas o por lo menos no son situaciones muy sociales. Los rasgos secundarios, por ejemplo, podrían ser aquellos que te permiten elegir aficiones, hobbies, ¿no? Entonces ahí hablamos de rasgos secundarios. Por ejemplo, alguien puede tener un rasgo de repente musical y nadie lo sabe porque en el aula interactúan de acuerdo al interés que tienen por prepararse para agarrar una vacante y están preocupados de los estudios. Pero nadie sabe que los domingos en la mañana
esta persona de repente participa en el coro de la parroquia de la esquina de su casa, ¿no? Y que los sábados de repente en la tarde o alguna hora recibe sus clases de canto. Entonces, tiene esa predisposición, ¿no? A tener este tipo de comportamientos, pero sin embargo no son públicos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo comparte esos momentos con esta persona. Entonces, los rasgos secundarios son los rasgos que aparecen generalmente en tus ratos libres, en tus ratos de ocio, en momentos determinados y específicos. A eso le llama rasgos secundarios. Generalmente, entonces, todos tenemos rasgos centrales y rasgos secundarios. Tenemos esos dos. Sin embargo, también señala que hay personas, sobre todo a partir de la adultez intermedia, más o menos, ¿no? A partir de la adultez intermedia, que tienen algunos rasgos que ya marcan todas y cada una de sus actividades. A eso le llama rasgos cardinales. Una forma de repente de acordarse como recurso mnemotécnico de repente es asemejarlo a la palabra cardenal, ¿no? Cardinal, cardenal, se parecen, salvo por una letra. Entonces, yo lo puedo asemejar y digo, el cardenal es la autoridad dentro de la iglesia. Los rasgos cardinales también cumplen con esa función, una función de autoridad. ¿Por qué? Porque son los que prevalecen en todas y cada una de tus interacciones, de tus comportamientos. Entonces son los que caracterizan a la persona porque siempre es así. En cualquier circunstancia muestra ese rasgo prevalece. Por ejemplo, ¿conoces a, no sé, a Filomeno Sánchez? Sí. ¿Y cómo es? Es una persona justa, justo cuando reparte un pastel, es justo cuando da una opinión, es justo cuando te da un trabajo, es justo cuando te hace una crítica, es justo cuando sirve la comida, es justo siempre. Entonces, eso sería un rasgo cardinal. El rasgo cardinal es el rasgo que prevalece y que está presente en todas y cada una de las conductas, de las reacciones del individuo, ¿ya? Entonces, para Gordon Allport, si una persona ya tiene rasgos cardinales marcados, entonces solamente estaría en cardinales y secundarios. Ya los centrales estarían, digamos que debajo de los cardinales, que son los que van a prevalecer. Pero esto comúnmente los encontramos más a partir de la adultez intermedia, ¿sí? Vamos a la siguiente, las teorías tipológicas. En las teorías tipológicas también se asume que el sujeto tiene una personalidad determinada, pero esta personalidad no es porque se hayan juntado determinados rasgos, como lo veíamos con Gordon Allport, no, sino que tiene una personalidad que porque heredó un tipo de personalidad. O sea, la personalidad no son conjuntos de rasgos individuales, sino son tipos. Y por eso les decía y les hacía la analogía con los paquetes, ¿no? Es como un paquete de características. Existen dos diferentes tipologías. Las tipologías constitucionales, que son tipologías que ya están en realidad, ya están en desuso. Ya ningún psicólogo serio te, te clasificaría de acuerdo a las tipologías constitucionales. Ninguno clasificaría tu personalidad así. Pero sin embargo, se toman en cuenta, se vuelven a revisar, se mencionan, uno, porque tienen un valor histórico, y dos, hasta tres razones, ¿ya? Dos, porque muchos de los términos que se empleaban ahí para marcar tipologías ahora son usados como características. Tres, porque vienen en la mayoría de exámenes. Siempre les van a poner preguntas de tipología.
¿Por qué? Bueno, están las preguntas y es mejor que lo conozcan. Entonces, ¿qué dicen las tipologías constitucionales? Que hay algo en el organismo que es lo que va a determinar la personalidad del individuo. O sea, la personalidad del individuo estaría dependiendo de un factor orgánico. Algo en tu organismo determina eso. Y vamos a verlo según las teorías. En cambio, las tipologías psicológicas clasifican a las personas según sus estructuras mentales. Entonces dice, hay tipos de personalidad que dependen de ciertas características psicológicas que el sujeto pueda tener. También las vamos a ver en su momento. Vamos a las tipologías constitucionales. Básicamente, vamos a revisar estas dos. La tipología constitucional de Galeno, también conocida como tipología de los humores, y la tipología somatopsíquica de Ernest Kretschmer. ¿Qué cosa dice Galeno? Fíjense, esta teoría es tan antigua. Galeno trabajó con Hipócrates y obviamente eran médicos, ¿no es cierto? Entonces, y probablemente por eso resaltaban y le daban tanto, tanto de repente, tanta determinación a la constitución física. Y ellos decían, el temperamento del individuo, o mejor dicho, la personalidad del individuo depende de los humores o líquidos que prevalezcan dentro del organismo. Estos humores iban a dar lugar al temperamento. Entonces dice, en el organismo tenemos ciertos fluidos, ciertos líquidos, siguiendo la vena de Galeno. Existen ciertos líquidos o humores, ¿no? Que son líquidos viscosos, bueno, que existen. Dependiendo cuál de estos líquidos predomina en tu organismo, tú vas a tener un tipo de personalidad u otra. Estos líquidos son sangre, linfa, bilis negra, bilis amarilla. Entonces dice, si en ti, por ejemplo, predomina la sangre, tendrás una personalidad sanguínea, ¿ya? ¿Y cómo es el sujeto de personalidad sanguínea? Bueno, el sujeto de personalidad sanguínea es una persona extrovertida, sociable, amigable, socialmente bastante participativa. ¿Por qué? Porque tiene bastante sangre en su organismo. En cambio, si el sujeto más bien tiene lo que predomina en su organismo es la linfa, también llamada flema, tendrá una personalidad flemática. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad flemática? El sujeto de personalidad flemática, porque predomina la flema, también llamada linfa, la linfa también llamada flema, el sujeto de personalidad flemática es un sujeto que parecería que no tiene emociones, como que nada le afecta, nada lo altera, siempre está con un humor parejo, ¿no? Siempre está como indiferente a todo. Te sacaste la lotería. Sí, ya lo sé. ¿No te alegra? Sí, me alegra. Pero aunque sea sonríe, no hay necesidad. Estoy contenta, ¿no? O sea que no. Oye, lo lamento mucho y me enteré del accidente y tus padres estaban allí. Cuánto lo siento, es una pérdida muy fuerte. Sí, así es. Mm. Supongo que estás triste. Claro, estoy triste. Pero llora, aunque sea, pues mira al piso, algo, nada, ya está. Siempre, parecería que siempre está con el mismo humor, siempre está con el mismo estado de ánimo. Entonces, ¿por qué? Porque su personalidad es flemática, ¿no? Parsimoniosa, el humor es parejo y permanente. ¿Por qué? Porque tiene mucha linfa o flema dentro de su organismo, según la teoría de Galeno. Si lo que predomina es la bilis amarilla, entonces el sujeto es
tiene una personalidad colérica. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad colérica? Es el que se molesta, el irritable, ¿no? Irascible, rápido pierde los papeles, puede llegar a ser agresivo, ¿no? Eh, eh, Reniega. ¿Por qué? Mucha bilis amarilla. Por eso tiene ese tipo de personalidad. Y si lo que predomina es la bilis negra, entonces es un sujeto melancólico, personalidad melancólica, el tristón, el pesimista, el que siempre ve el lado malo de las cosas. Oye, te ganaste la lotería. No debí jugar eso. ¿Cómo que no debiste jugar? Mira la cantidad de dinero que has ganado. Sí, pero y ahora estoy expuesto. Que de repente me secuestran, que la gente se va a acercar a mí por interés. Ah, ya es un lío esto, es un lío. Encima hay que ir a arreglar papeles, una pérdida de tiempo. No debía hacerlo. O sea, siempre ve el lado negativo, siempre pesimista, siempre tristón, ¿ya? Galeno lo que decía es que entonces que la personalidad, el tipo de personalidad que tenían las personas dependía del humor o líquido que predominaba dentro de su organismo. Sangre, linfa, bilis amarilla, bilis negra. Ernst Kretschmer también era un médico y él tiene una teoría que se conoce como la teoría somatopsíquica. Él dice que la personalidad, o él decía que la personalidad dependía del tipo de cuerpo del individuo y con mayor precisión del tórax del individuo. Depende de eso, decía él, ¿ya? Por ejemplo, si el sujeto tenía un tórax que era más bien delgado, apariencia frágil, hundido, tenía una personalidad esquizotímica, leptosómica. ¿Y eso qué significa? Significa que es una persona muy idealista, significa que es una persona desconfiada, no cree en nadie, que se guía solo por sus ideales. ¿Por qué? Por el tipo de tórax que tiene. Si su tórax era más bien fornido, bien formado, más músculo que tejido adiposo, tenía una personalidad gliscotímica y su porte era atlético. Este sujeto de porte atlético y personalidad gliscotímica era un sujeto aguerrido, un sujeto muy rígido de pensamiento, donde para él las cosas eran blanco o negro, bueno o malo, no había puntos medios. Podía llegar a ser agresivo por defender sus ideales, por defender los valores, pero generalmente era extrovertido, una persona que se relacionaba bien, pero muy rígido en sus principios. ¿Por qué? Por el tipo de tórax. Y si más bien tenía un tórax abombado, gordito, ¿no? Bastante tejido adiposo, tenía una personalidad ciclotímica y aspecto pícnico. En este caso decía que era un sujeto más bien extrovertido, amigable, optimista, siempre alegre, ¿no? Podía ser, de repente sí, podía tener sus bajones, así, sus de tristeza, pero le duraban 5 minutos y después otra vez estaba alegre, divertido, optimista, sociable, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de cuerpo que tenía. Bien, estas teorías ya cayeron en desuso y realmente se demostró de que no era así, o sea, no era tan determinante, ¿no? Pero quedaron las palabras, pues quedó la palabra colérica para señalar un rasgo de personalidad, flemática para señalar a la persona que tenía esa característica de ser indiferente, poco expresivo emocionalmente, sanguíneo para la persona extrovertida, llena de energía, de entusiasmo, y melancólica para la persona triste, que se pegaba mucho a los recuerdos, sobre todo los recuerdos funestos, tristes, ¿no? En cuanto a las tipologías psicológicas, tenemos dos. La de Carl Gustav Jung,
que es un neopsicoanalista, y la de Hans Eysen. Carl Jung, lo que era neopsicoanalista, ha sido discípulo de Freud, pero sin embargo, él difirió de Freud en la libido, ¿no? En el contenido de la libido. O sea, él sí hablaba de un inconsciente que era el motor de toda la respuesta manifiesta del individuo, pero Freud decía de que esta líbido estaba formada por energía predominantemente sexual. Entonces Jung decía, no, el contenido de la libido es más bien, lo que impulsa la libido es el instinto de sobrevivencia, la necesidad de sobrevivir, de salir adelante, de adaptarse a las situaciones nuevas. De acuerdo con esto, entonces Jung se separa de Freud y por eso es un neopsicoanalista, ¿no? La libido, dice, está relacionada con las funciones psicológicas básicas, pensar, sentir, intuir, percibir. Entonces, para Carl Gustav Jung, la personalidad puede ser de dos tipos, dependiendo de hacia dónde arroje su energía psíquica. Si él arroja su energía psíquica hacia afuera, entonces tiene una personalidad extrovertida. Y eso significa que toda su energía le invierte en las relaciones interpersonales, en estar bien con los demás, en conversar con los demás, en vivir, tener muchas vivencias con otras personas, y entonces se lleva bien con todo el mundo, los conoce perfectamente, a este le debe estar pasando algo. No, normal, él siempre es callado, no, pero él tiene una actitud diferente, se sienta adelante, participa, ahora se ha ido atrás, no habla con nadie, algo le está pasando, o sea, es muy sensible a los cambios que puedan existir dentro del mundo exterior. ¿Por qué? Porque su personalidad es extrovertida e invierte toda su energía en la relación interpersonal. En cambio, el sujeto introvertido vierte su energía psíquica dentro de sí mismo. O sea, su fortaleza es su sí mismo. Quiere decir que él le da más importancia y dedica más tiempo a conocerse a sí mismo, a relacionarse consigo mismo, a monitorearse a sí mismo. Entonces puede analizar lo que ha hecho, detectar sus errores, programar formas de corregir esos errores, controlar emociones, identificar emociones, son características del sujeto introvertido. Y valga la oportunidad para hacer acá una diferencia entre una persona introvertida, una diferencia que de repente está muy difundida, hay mucha confusión en el lenguaje cotidiano, pero es diferente hablar de una persona introvertida que de una persona tímida. Una persona tímida es una persona que teme la relación interpersonal, por eso no se relaciona mucho con los demás, porque tiene miedo de ser agredido. En cambio, una persona introvertida, si bien es cierto que se parece al tímido porque no se relaciona mucho con los demás, no lo hace porque porque les teme, sino no lo hace porque está más ocupado en relacionarse consigo mismo. O sea, porque considera más importante conocerse, corregirse y programarse que estar relacionando con otras personas. Pero si a esta persona introvertida tú le pides que exponga su pensamiento, que exponga un tema, o que diga, o que defienda una idea, lo va a hacer perfectamente. Lo que pasa es que no considera que sea muy importante la relación con los demás. Ahora, ciertamente, en lo que se refiere a la relación interpersonal, el extrovertido le lleva ventaja en lo que se refiere a la relación interpersonal. ¿Por qué? Porque el extrovertido conoce pues los movimientos, no, ten cuidado con este, no, pero mira lo que ha hecho hace un rato, ¿ves? No, no se puede confiar en él. En cambio, el introvertido rápido lo pueden sorprender, ¿no? Lo pueden engañar. ¿Por qué? Porque no conoce mucho de las relaciones interpersonales, pero no es una persona tímida. La otra tipología es la de Hans Eysen.
Hans Eysen tiene una tipología que trabaja mucho con el análisis factorial y que utiliza estos conceptos claves como dimensiones. Por ejemplo, él toma eso de introversión, extroversión de Jung y él dice, cierto, una de las dimensiones de la personalidad es la dimensión introversión, extroversión. En ese continuo, todos tenemos algún puntaje. Todos somos más o menos introvertidos, más o menos extrovertidos. Todos estamos en algún lugarcito. Ya está. Entonces, todos tenemos un puntaje aquí. Pero esa dimensión, introversión, extroversión, se cruza con otra dimensión que se llama estabilidad, inestabilidad emocional. O sea, marca la estabilidad o la inestabilidad emocional. Jung le llama la dimensión neuroticismo, porque en su extremo inestable señala a una persona neurótica. O sea, la que es inestable en extremo es una persona neurótica. Pero puedes estar en cualquier parte de ese continuo. Todos somos más o menos estables emocionalmente. Ya está. Entonces, la personalidad, dice Hans Eysen, depende del punto de coincidencia de estas dos dimensiones. Introversión, extroversión, estabilidad, inestabilidad emocional. Entonces, yo tengo un puntaje en cada una de estas dimensiones, las hago coincidir y mi puntaje caerá en alguno de esos 4 cuadrantes. Si cae, por ejemplo, aquí en el superior derecho, yo diré que soy una persona extrovertida, inestable, con todas las características del extrovertido sumadas e integradas a la del inestable. Si cae dentro del cuadrante derecho inferior, será una persona extrovertida estable, con todas las características del extrovertido y todas las características del estable. Si cae en el inferior izquierdo, entonces será una persona que tiene una personalidad introvertida estable, con las características del introvertido y las características del estable. Y si cae en el superior izquierdo, acá arriba, entonces es una persona que tiene una personalidad introvertida inestable. Igual integramos las características de estas dos. Así, para Hans Eysen existen 4 tipos de personalidad que dependen del tipo, del punto de coincidencia de estas variables. Sin embargo, luego habla de una tercera dimensión, que es la dimensión psicoticismo. Esta dimensión psicoticismo, lo que le va a marcar a Eysen, está formada por 2 diagonales. Una que es la que está trazada y otra que vendría a ser contraria, ¿no? Que va del inferior derecho al superior izquierdo. Entonces, estas 2 dimensiones, esta dimensión psicoticismo te va a marcar la normalidad o la anormalidad, normal o anormal de la personalidad del sujeto. Si cae en los extremos, son personalidades anormales, pero en los extremos, ¿eh? Y si cae dentro del gran rango medio, es una personalidad normal. De la conjunción de todo esto, él puede sacar los tipos de personalidad del individuo. Podemos establecer un paralelo entre la tipología de Galeno y la de Eysen. Entonces, acabamos de ver lo de Eysen, ¿no es cierto? La dimensión introvertido-extrovertido y la dimensión inestable-estable. La personalidad extrovertida inestable sería parecida a lo que Galeno le llamaba la personalidad colérica. La personalidad extrovertida estable sería parecida a lo que Galeno llamaba personalidad sanguínea. Y la introvertida estable parecida a lo que Galeno llamaba personalidad flemática. Y la introvertida inestable parecida a lo que Galeno llamaba personalidad melancólica. ¿Sí? Luego tenemos los enfoques explicativos de la personalidad.
Y aquí tenemos 4 teóricos representantes de este enfoque. Sigmund Freud representando el psicoanálisis, Burgos Friedrich Skinner representando el conductismo, Abraham Maslow representando el humanismo y Albert Bandura representando el enfoque cognitivo social. Vamos a revisar solo el enfoque psicoanalítico hoy día. La próxima vez revisaremos los otros 3. ¿Qué dice Sigmund Freud? Sigmund Freud, como ya habíamos mencionado antes, ha sido el creador, el desarrollador y el defensor del psicoanálisis. Bueno, él habla de 3 niveles de conciencia. La conciencia es el darse cuenta. Entonces dice, existen 3 niveles de conciencia. La mente consciente, que es todo aquello de lo que tú te das cuenta y eres consciente, lo sabes, lo puedes decir, lo puedes comunicar. Existe un preconsciente, que viene a ser un lugar donde las cosas están guardadas, no las tienes en el momento presente, pero la puedes ubicar, algo así como la memoria. Y un inconsciente, que es el lugar donde se guarda la mayor parte de recuerdos, más recuerdos que los que tienes conscientes, pero que tú no tienes acceso a ella. O sea, tú no sabes lo que hay ahí, pero ahí está. Y así todo influye en tu comportamiento actual. Luego nos habla de 3 zonas o espacios de la personalidad. Habla del yo, el superyo y el ello. ¿Ya? Entonces acá tenemos yo, superyo y ello. ¿Qué dice sobre eso? Dice que son 3 instancias que se van formando a lo largo del desarrollo del individuo. Que todos nacemos con el ello. Todos nacemos aquí con este ello. Este ello vendría a ser un lugar dentro del aparato psíquico donde se guardan, en principio, los impulsos, que él le llama pulsiones. Entonces dice, nacemos con un montón de impulsos o pulsiones, pero, predominan allí lo que son 2 pulsiones o impulsos. El impulso de acercamiento, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero eso, quiero a esta persona, quiero. El impulso de acercamiento le llama eros, amor, ¿ya? Y el otro impulso fuerte es el contrario. No quiero esto, saca eso de mi vista, desaparécelo. No, elimínalo, destrúyelo. Tánatos. Eros y tánatos son 2 impulsos contrarios. Eros, el impulso de acercamiento, por eso le llaman amor, y tánatos, el impulso de eliminación, y por eso le llaman muerte, ¿no? Amor y muerte. Ya está. Entonces, estos 2 principios son los que predominan. ¿Y dónde están? En el ello. Están ahí guardados en el ello. Entonces, el sujeto viene al mundo con una serie de impulsos o pulsiones. En el transcurso de su vida, ahí en el ello, se va a guardar también todos tus recuerdos importantes de la infancia. En la infancia, 0 a 3 años, casi no nos acordamos, ¿no? Ahí están guardados los recuerdos importantes, ahí en el ello. Y también se van a guardar ahí los recuerdos traumáticos, aquellos recuerdos de vivencias o situaciones que después no te acuerdas. Y tú dices, no me acuerdo, que yo hice eso, que así me pasó, no me acuerdo, sé que tuve un accidente, pero no me acuerdo los pormenores. O sea, esas situaciones traumáticas que has vivido se guardan ahí en el ello. El ello es totalmente inconsciente, no te acuerdas, pero ahí está guardado, pero no te acuerdas, pero ahí está guardado. En el ello, dice Freud, funciona un principio, rige un principio que se llama el principio de placer. Quiere decir, todos estos impulsos, pulsiones que existen, quieren ser complacidos,
quiero tal cosa, ahorita, ¿no? Entonces, ahí funciona el principio de placer. Todos los impulsos quieren ser complacidos. ¿Y qué pasa si no los complaces en su momento? Te empieza a generar angustia, ¿ya? Bien. Hacia los 2 años, más o menos, dice, aparece otra instancia, que es el yo. El yo viene a ser la razón. Ahí funciona el principio de realidad. El sujeto toma conciencia de las cosas, de lo que sí puede hacer, de lo que no puede hacer, de dónde está ubicado, todo. Principio de realidad. Rige el principio de realidad. Y hacia los 4 años más o menos aparece la tercera instancia, que viene a ser el super yo. En el super yo están guardados todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de toda tu vida. Deberías sentarte mejor, no deberías responderle a tu madre de esa manera, deberías estudiar más seguido, no deberías estar pensando en fiestas los fines de semana, deberías, no deberías, todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida están ahí, en el super yo. El super yo funciona como si fuera tu censura, como si fuera tu moral, ¿ya? Entonces, super yo te va a decir, sí, no deberías hacer esto, sí deberías hacer esto. Allí funciona el principio de culpa. Si tú haces algo que no deberías hacer, te sientes culpable. Si tú no haces lo que deberías hacer, te sientes culpable, ¿ya? Entonces, ahí se da toda una dinámica entre estas tres instancias. El ello que quiere ser satisfecha, el super yo que dice no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y el yo que está ahí como árbitro tratando de que ya, calma, ello, ahorita te voy a complacer, no hizo eso, no tienes por qué censurar, está ahí como de árbitro. Pero el yo tiene una partecita chiquita que es inconsciente. Esa partecita que es inconsciente, y eso significa que no se da cuenta de lo que está haciendo, se conoce con el nombre de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son herramientas o elementos del yo que utiliza cuando no puede poner orden, calma entre el ello y el super yo. Cuando no puede, utiliza esos mecanismos de defensa que son una serie de, si quieren, trucos, ¿no? Para engañar al ello. No, si te estoy complaciendo, tranquilo, ¿no? Para engañar al ello, para evitar angustias o para engañar al super yo. No, él no ha hecho eso, ¿no? Para que no se sienta culpable. Siempre es para evitar incomodidades. De vez en cuando, utilizar ese mecanismo de defensa no pasa nada. Es normal, está bien hacerlo. Pero hay gente que se acostumbra a siempre estar engañándose. Entonces ahí es cuando puede darse un trastorno de personalidad, de acuerdo a lo que nos está diciendo Freud, cuando el sujeto se acostumbra a engañarse a sí mismo siempre. Estos son algunos de los mecanismos de defensa más usados. En primer lugar, porque es el que más se utiliza también, la represión. Represión viene de reprimir. Reprimir significa contener, ¿no es cierto? Ya, a eso se refiere. El sujeto contiene, mantiene ahí guardados con toda su fuerza, lo voy a retener guardados en el inconsciente, esos recuerdos que me pueden hacer sentir mal. Alguien que me abandonó, que me hizo daño y ya, ¿sí? No me acuerdo bien cómo ha sido el hecho, pero si te habló bien feo, te dijo tal cosa. Sí, nunca me cayó, pero no me acuerdo exactamente el detalle. Claro, lo guardé ahí, en esa caja fuerte, ¿no? Que estoy reprimiendo. O sea, la represión es el mecanismo de defensa que te lanza al inconsciente aquello que te hace mucho daño. Y resultado, me olvidé.
Te juro que no me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo. De verdad no se acuerda, pues, pero está guardado ahí en el inconsciente. Entonces la represión es ese mecanismo de defensa que te lanza al inconsciente aquellos recuerdos, aquellas vivencias que no te conviene recordar, porque te vas a hacer sentir mal, o te va a hacer sentir culpable, o te va a hacer sentir angustiado. Otro mecanismo de defensa es la negación. En la negación pasa justamente eso. El sujeto no acepta una realidad que está ahí a la vista, pero no lo acepta. Dice, no, no es así. No, solamente es un poco de tos que siempre me da por la alergia. No, pero el doctor ha dicho que probablemente que te hagas más pruebas porque de repente no vaya a ser que sea tuberculosis. No, 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 has entendido mal. Es la alergia que siempre tengo. Y niego, o sea, niego, me engaño a mí misma porque no quiero aceptar una realidad, ¿ya? No quiero aceptar. Eso se llama negación, no ver las evidencias. Otro mecanismo de defensa bastante usado, con bastante frecuencia, es la regresión. Aquí justamente lo que hace el sujeto es regresar, por eso se llama regresión, regresar a etapas anteriores de su vida, donde algo le funcionó. Fácil de reconocer aquello que mucha gente llama un comportamiento infantil. Gente que se ha comportado de manera muy infantil, prácticamente ha hecho una rabieta. Sí, seguramente. O sea, usó una herramienta, una forma que de niño le funcionaba. A eso se llama regresión. El ejemplo típico probablemente sea el niñito que ya aprendió a controlar sus esfínteres, que duerme solo en su habitación, que duerme con las luces apagadas, ¿no? No tiene miedo a la oscuridad y de pronto le nace el hermanito. Y entonces, uy, no sé, algo ha pasado con este chico. Está mojando la cama, succiona su dedo pulgar todo el día, no quiere que le apaguen la luz, tiene ataques de pánico. ¿Qué está pasando? Entonces, te pones a analizar y dices, ¿quién, quién no controla sus esfínteres? Un bebé. ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad y le tiene miedo a todo porque no conoce nada? Un bebé. ¿Quién succiona el dedo pulgar porque está acostumbrado al biberón, al chupón? Un bebé. Entonces, ¿qué está pasando con este niño? Está regresionando sin darse cuenta, porque los mecanismos de defensa son inconscientes, sin darse cuenta, está regresando con su comportamiento a etapas anteriores de su vida. ¿Puede pasar en un adulto? Sí, también puede pasar. El adulto no le salió el negocio y empieza a zapatear en el piso. ¿Qué está haciendo? Una rabieta, sí, pues. De repente le funcionaba. Cuando era chiquito hacía rabietas y le concedían sus deseos, ¿no? No sabemos. Otro mecanismo de defensa también usado con bastante frecuencia es la racionalización. Racionalización viene de racionalizar, viene de ponerle razón a las cosas, ¿no? Es cuando tú justificas de la manera más racional posible algo que no lograste. Se llama racionalización, es la justificación en realidad, pero mientras más inteligente seas, más convincente va a ser tu racionalización. ¿Qué tal tu entrevista? No me dieron el puesto, pero en realidad no lo quería tanto. Parece un trabajo bien aburrido. O sea, yo me estoy dando razones. Claro, se las digo a otras personas, pero en realidad más que nada es que me quiero convencer a mí misma y me lo creo. Me lo creo porque es inconsciente. Yo no me estoy dando cuenta que yo me estoy engañando. Otra persona se puede dar cuenta, claro, y te lo puede señalar. Pero yo, en inicio, espontáneamente, no me estoy dando cuenta de eso. ¿Ya? A eso se llama racionalización. Lo del zorro y las uvas, pues. No, que quiero las uvas, pero como no alcancé, en realidad no las quiero porque están verdes, ¿no? Es exactamente eso. Otro mecanismo de defensa bastante frecuente es la proyección, como si yo lo proyectara así en un panel, ¿no? No es de que yo voy a, digamos, a
a desfogar o a realizar algo con otra persona, ¿no? Sino que yo tengo una emoción determinada y como no la puedo aceptar en mí misma porque me sentiría culpable o me sentiría mal, se la pongo a otra persona, como si la otra persona lo experimentara, lo sintiera, ¿ya? El hombre aquí en el ejemplo que les han puesto, él quería ser médico, se quedó con el deseo de ser médico, pero él ahora ese deseo se lo puso al hijo. Y dice, no, pero yo te veo que tú quieres ser médico y además tienes cualidades, ¿no? Tú tienes cualidades, entonces me estoy proyectando en otra persona. O de repente una cólera que yo siento hacia alguien cercano, ¿no? Siento mucha rabia hacia mi padre de repente, pero no puedo aceptar eso, pues porque un hijo no puede tener rabia con su padre. Se la pongo a otra persona, mi hermano, y le digo, qué mal mi hermano, cómo lo trata mi papá, ¿no? Parece que le tuviera rabia, que le tuviera odio, qué feo, ¿no? Un hijo no debe tratar así a su padre. O sea, se la puse a él, como que si él la sintiera. Eso se llama proyección. Formación reactiva es una suerte de enmascaramiento de una emoción con la contraria, con la emoción contraria. Siento mucha cólera hacia alguien, pero para que no se note, sin darme cuenta, porque es inconsciente, la trato así con exagerado cuidado, cariño, ¿no? Pero ya es exagerado, claro, porque está encubriendo la verdadera emoción que es la contraria, ¿no? A eso se llama formación reactiva. La sublimación es la canalización de una emoción de una manera que es aceptable. Siento mucha rabia de repente por algo, pero toda esa rabia la canalizo de otra manera. De repente en el canto, de repente en la música, de repente en la pintura, ahí me defogo, ¿no? Ahí tengo mucho deseo de agredir a alguien, pero no puedo hacerlo, pues todo el mundo me va a censurar, me va a criticar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me meto a un club de box y ahí está, ahí sí es aceptado que golpee. Eso se llama sublimación de estímulo. Finalmente, el desplazamiento, que probablemente sí todo el mundo lo ha hecho alguna vez, descargar su emoción en otra persona, que teóricamente es más débil, ¿no? El jefe le grita, él va y grita a la esposa. La esposa se queda calladita porque no está trabajando y grita el hijo. El hijo se queda calladito también porque de verdad tiene curso jalado, va y golpea a su muñeco, ¿no? Eso es desplazamiento. Bien, chicos, hasta ahí sería todo lo relacionado con esta primera parte personalidad. Allí tienen su clave respuestas. Ya saben que la clave respuestas solo se utiliza cuando han terminado de resolver la práctica y que la práctica se resuelve sin celular, sin apuntes, sin boletín, ¿no es cierto? Para que sea verdadera y para que sea útil también para ustedes. Si así todo les quedó dudas, pueden acudir al multichat y si detectan que hay algo que no los deja rendir a su 100%, pueden acudir o pedir, solicitar una cita en el departamento psicopedagógico las veces que lo consideren conveniente, que se les atenderá con el mayor gusto, porque es un servicio que ha sido creado para ustedes. Bien, de mi parte es todo por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones por estar allí y eso es algo que nunca me voy a cansar de decir. Mis más sinceras felicitaciones por seguir perseverando, por seguir luchando por lo que es conseguir un sueño, por conseguir una meta, por alcanzar la meta propuesta. Bien, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ya nos vemos la próxima semana. Chao.